Pero me gusta más la gloria de Dios. Esa sí que no se compara con nada. Por la gloria de Dios, muchos estamos aquí. Por la gloria de Dios, muchos de los que estáis aquí habéis pasado de muerte a vida, ¿sí o no? Por la gloria de Dios, muchos de los que hemos sido mentirosos, traficantes, pecadores, hoy estamos trabajando para el reino de los cielos. Por la gloria de Dios. Te envuelve, te embauca, te llena, te desafía, te transforma. Y estamos aquí para eso. Estamos aquí para ser parte de lo que Dios va a derramar en esta tarde. La semana pasada, en la iglesia donde venimos, de Oriol Chiclana, si están conectados desde Chiclana, desde Cádiz, quiero darle un saludo de cariño a todos los que se conectan por streaming y están desde fuera. Mi esposa estuvo dando una palabra acerca de la importancia del perdón, ¿verdad? Cuando Dios te lo perdona todo, eres libre. Pero ahora eres tú el que tienes que perdonar. Porque hay personas que son salvas, pero no son libres. Y la palabra salvación en el griego original, sozo, que aparece 110 veces en la Biblia, significa sano, salvo y libre. Dios no solamente quiere verte salvo, sino sano y libre. Y yo quiero hablarte de esto, quiero hablar de las emociones distorsionadas. Está muy de moda ahora el tema de la inteligencia emocional, ¿verdad? Mira, tenemos a Judith, una psicóloga. Bienvenida, Judith. Qué bueno que estés aquí hoy, porque así si me equivoco me va a decir... Pastor, ¿se te está yendo la olla? Pero está de moda, ¿eh? El tema de la inteligencia emocional, saber controlar las emociones para que las emociones no te controlen a ti, ¿sí? Pero técnicamente, a nivel de psicología, está muy bien estudiar la inteligencia emocional, pero Cristo va a la raíz de la inteligencia emocional. Solamente el Señor puede llegar a ese desequilibrio del alma. Y ese desequilibrio o desajuste del alma viene provocado por el pecado. El alma de Adán era perfecta, como todo lo que había en el Edén era perfecto. Hoy hablábamos esta tarde que uno de los primeros mandatos que Dios le da a Adán es multiplíquense y sean fructíferos, ¿verdad? Pero a causa del pecado, lo que se multiplicó fue el pecado. Y Dios redime ese momento en la Gran Comisión, donde ahora se multiplica el mensaje. Dios quiere redimir tus emociones también, porque puedes ser esclavo o esclava de tus emociones. Pueden ser distorsionadas. Jesús resume la Biblia en 2 mandamientos, ¿verdad? Ama al Señor tu Dios, Mateo 22, versículo 37 al 40. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es un verso de Deuteronomio, del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y dice, este es el primer mandamiento y el más importante. Y hay un segundo mandamiento que es igual de importante, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto está en Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice Jesús, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Piensa esto, ¿no? ¿Por qué Jesús le recuerda esto a los fariseos, a los religiosos y también a sus discípulos? Él resume la Biblia en 2 versos que hablan de mente, de corazón y fuerza. Y date cuenta, volviendo al tema de Adán, su alma era perfecta, sus pensamientos eran perfectos, sus sentimientos eran perfectos, su fuerza de voluntad era perfecta. Pero cuando entró el pecado, comenzó a distorsionar la manera de pensar de Adán. Y esto tiene que ver con el intelecto. El pecado distorsiona la manera en la que sentimos. Y también nuestra fuerza de voluntad. Qué poca fuerza de voluntad se tiene cuando uno lleva un estilo de vida pecaminoso, ¿verdad? Qué trabajito cuesta cerrar brechas. Por eso lo que el Señor estaba haciendo un énfasis, que lo que Satanás viene a destruir a través del pecado, que son tus pensamientos, que son tus emociones, y que es tu fuerza de voluntad,
Cuando yo me enfoco y miro a Dios, es restaurada mi mente, mi intelecto, son restaurados mis sentimientos y es restaurada mi fuerza de voluntad. Por eso el primer mandamiento es mirarle a Él. Por eso el primer mandamiento, si lo leemos en el Antiguo Testamento, dice Shema, Israel. Escucha, oye, date la vuelta y escucha la voz de Dios. El Señor tu Dios uno es. Cuando oímos la voz de Dios, cuando nos enfocamos en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, cuando escuchamos su palabra, el Señor va a redimir tus sentimientos, va a redimir tu intelecto y va a redimir tu fuerza de voluntad. La semana pasada estuvimos haciendo consejería. No se nos ha ocurrido una mejor cosa que hacer consejería los lunes, después del domingo. Por si uno no estuviera ya reventado, ¿sabes? Ahora ya encima ya, los lunes, consejería, ¿sabes? Por si fuera poco. Y claro, ahí tienes que entrar en el espíritu, porque si no, imagínate tú, te llevas el drama de toda la iglesia. Te cargas con el drama y ahora de repente no duermes. O sea, el problema de uno, el problema de otro. Tienes que ir en el espíritu. Y le doy gracias al Señor porque estamos trabajando con un amigo mío, con el que yo estuve consumiendo drogas desde que yo tenía 17 años. Nosotros nos reuníamos y nos conocíamos todos los antros de la capital, todas las casas donde se hacían los after hours. Éramos, creo que los más jóvenes del grupo y los más golfos también. Y el tema es que yo recibí a Cristo el 17 de diciembre del 2007 y el Señor comienza una restauración de mi mente, de mi corazón y de mi fuerza de voluntad. Y Él vino a Cristo un poquito después. Entonces vino un poco más escacharrado que yo. ¿Vale? Un poquito más estropeado este. Pero Dios es un Dios de milagro. Y Él pues está tomando medicación porque le dan desequilibrios de bipolaridad por todo el consumo y todo este tipo de cosas. Entonces estás hablando con Él, hacer una consejería es complicado porque estás hablando una cosa y de repente te salta con otra y el blanco y el negro en menos de 2 segundos ya te la has saltado. Desde te ama a te odio, ¿sabes? ¿Sabes? Ya te cambia la película, te cambia el chip y se le cruza un cable. Y hablando con Él, ¿sabes cómo lo ministré? Solamente le hice entender que nuestros pensamientos habían quedado dañados por el pecado y por haber abierto brechas que no teníamos que abrir. O pensamos igual cuando estamos bien con el Señor a cuando estamos abriendo brechas donde no tenemos que abrir. A que uno piensa más negativo, a que uno piensa diferente. No sé si te ha pasado a ti. ¿Sí? Uno llega a creer otras cosas, ¿verdad? Llega a creer mentiras cuando uno está apartado del Señor. Incluso cuando estás afinado, vas a escuchar la voz del Señor y vas a escuchar la voz de Satanás. Que yo tengo amigos que dicen, no, yo la voz del diablo no la escucho para nada, vamos. Y digo, wow, qué espiritual, eres más espiritual que Jesús. Eres súper espiritual. Pero mira, lo importante no es no oír la voz de Satanás, sino saber que es Satanás el que está hablando. Saber que es el diablo el que te habla. Discernir cuál es la mentira y cuál es la verdad. Para eso tenemos la palabra. Así que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué es el segundo? Porque los frutos que hablan más de carácter que de obras, el que lo va a disfrutar es el prójimo. Entonces, si yo digo que amo a Dios, pero no amo al prójimo, yo no amo a Dios. Si yo digo que estoy conectado con Dios, pero no demuestro esos frutos en el prójimo, yo no estoy dando fruto. Así que ahí está la cruz, la gracia vertical y la gracia horizontal. ¿Me estáis entendiendo lo que estoy diciendo? Sí. Muy bien. Pues cuando pude compartirle esto a este hermano, hubo un momento en el que el Señor trajo una visión de la restauración de la muralla de Jerusalén. Y donde se empezó en el libro de Nehemías fue por el altar. Esto habla de la cruz. Y le di este versículo y le dije, hermano, para empezar tienes que morir. Tienes que morir. Yo no sé qué ocurrió con el Espíritu Santo cuando le dije esa palabra, que directamente hubo un quebranto, hubo un quiebre en el corazón, se partió algo en su mente, conectó con una verdad de Dios, se arrodilló, él y su esposa, empezó a ministrarnos el Espíritu Santo en la habitación ya de la consejería pastoral. Eso ya era un altar. Todos estábamos tirados en el suelo, todos llorando, abrazándonos, y comenzó a pedirle perdón a Dios por todas las cosas que había hecho en su vida. Porque aquellos que no confiesan sus pecados no prosperan. Y no hay nada más saludable que decirle a Dios, verdaderamente me equivoqué. Y también a una persona que tengas a tu lado. Búscate un líder, un pastor, un mentor, alguien que tengas a tu lado en el que te puedas desahogar.
te digo que hay mucha sanidad para tus emociones, para tus pensamientos y para tu fuerza de voluntad. Cuando sabes y tienes la confianza de soltar. Ahí hubo una sanidad tan fuerte, que lleva casi 3 semanas peleando y está trabajando para seguir un discipulado que vamos a hacer matrimonial. Se quiere conectar con el servicio de la iglesia, está encendidísimo. ¿Y cuánto dura esta llama? Pues el tiempo que tú estés dándole de comer. ¿Cuánto dura el tiempo? Ahí está la perseverancia. Eso es otro capítulo, no voy a hablar de esto. Pero ¿estáis de acuerdo conmigo que el pecado distorsiona tus pensamientos, tus emociones y tu fuerza de voluntad? Por eso ese es el primer mandamiento, porque Dios las va a restaurar. Yo quiero leer un texto, bueno, son 2 textos en 2 contextos completamente diferentes, pero con el mismo público. Mismo público, pero 2 contextos diferentes. Uno está en Mateo, capítulo 21, versículos 6 al 11, y otro está en Mateo 27, versículo 22 al 23. Si retrocedemos un capítulo de cuando Jesús le da los 2 mandamientos más importantes, vemos que esta es la etapa de la pasión de Jesús y es la última semana de su ministerio. Es un día como domingo y Jesús estaba a punto de hacer su entrada triunfal en Jerusalén y le dice a 2 de sus discípulos: mira, acércate a la casa de fulanito y pídele una burra, dile que es para el Señor, verás una burra con una cría y tráetela. Y ahí comienza a cumplirse la profecía que se soltó 700 años antes de Cristo en Isaías 62, 11 y también en Zacarías 9, 9. Se cumple ahí 600 años después. Dice, porque aquel vendrá montado en el pollino de una burra. Y llegan con la burra y comienza la entrada en Jerusalén. Dice Mateo 21, los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado, llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él y otros cortaron ramas de los árboles y la extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que le rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada y a medida que Jesús entraba, ¿quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Escena number 1. Escena number 2. Same public. El cateto de Cali hablando en inglés. The same public. El mismo público, ¿vale? 4 días después. Versículo 22. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. ¡Crucifícalo!, le gritaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. ¡Crucifícalo! ¿Qué ha pasado? 4 días. ¿Que lo iban a coronar? Ahora que lo crucifiquen, que lo maten. Dicen que es de las torturas más dolorosas. La cruz. Le decían la muerte del calcañar. Por eso en Génesis, cuando dice que la serpiente te herirá en el calcañar, que es el talón, dice, pero ella te pisará la cabeza. Primera profecía mesiánica, Génesis 3. El calcañar, porque cuando tú estabas colgado y clavado en la cruz, te quedabas sin aire. Y para tomar aire tenías que apoyarte en un trozo de madera de la cruz. Porque la gente moría días después, agonizados y asfixiados. Y cuando no morían, les partían las rodillas para que se quedaran sin aire. Pero bendito sea Dios, que dice la palabra que ninguno de sus huesos fue quebrado. Y hasta los líderes dijeron: wow, ¿qué ha pasado con Jesús? ¿Qué ha pasado con él? Mas yo te pregunto a ti, ¿qué pasó con el publiquito? ¿Qué pasó? ¿Cómo hubo este cambio de emoción ahí? De la euforia al odio. De estar queriendo coronarle como rey a querer verlo en la cruz. Y esto es lo que nos pasa
cuando no hay sanidad en nuestras emociones. Son muy variables. Un día estamos arriba y otro día estamos hundidos. Y nuestra vida es como una montaña rusa. No sé si a mí es lo único que me ha pasado, pero si no os ha pasado tenéis mucha suerte. Porque mi vida era la montaña rusa de Orlando, de Walt Disney Orlando. Daba más vueltas. Ya aquí estaba arriba y aquí estaba abajo. Y hoy estaba riéndome y mañana estaba llorando. Dice Santiago 1, versículo 8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago está hablando de sanidad emocional. Un hombre de doble ánimo es esto. Rey de gloria. Que lo levanten. Cuánto amo al Señor. Y a los 3 días lo estás matando. Quizás no en la cruz, pero estás pisando la cruz. Estás pisando tu vida. Estás menospreciando la gracia. Estás menospreciando el valor de la sangre de Jesús. Y esto no nos tiene que llevar a la condenación, sino al arrepentimiento. Porque en el arrepentimiento hay transformación. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay cambio. Cuando no hay cambio, es remordimiento, no es arrepentimiento. Dios te lleva a un punto, es luz para tu corazón, para que puedas ver qué tienes que cambiar. Y hoy estamos arriba y hoy estamos abajo. A mí me recuerda esto el fútbol, ¿verdad? Hoy está, mañana es la final, ¿no? ¿Dónde están los madrilistas? Aquí. ¿Sí? ¿Y dónde están los del Atleti? No, pero eso sí es irónico. ¿Dónde está la del Atleti ahora? No, mira, yo soy del Sevilla, ¿eh? Yo soy del Sevilla. Yo soy sevillano. Pero date cuenta. Bueno, mira que el gaditano soy susceptible. Soy también del Cádiz, Pero mira, llega un entrenador. ¡Buah, gloria al entrenador! El mejor entrenador, no veas cómo es, un máquina. Y al año que viene, ¡que lo maten! ¡Que lo maten, que lo crucifiquen! Yo una vez, bueno, cuando ya me convertí, fui a ver al Sevilla y ya no fui más. Digo, es normal que acaben así los futbolistas, tío. 60.000 maldiciones en una hora, tío. Es normal, en el poder de la boca está la vida y la muerte. O sea, es que es normal. ¿O no? Tremendo. Acaban muchos de ellos como acaban y no me extraña que no acaben así. Si eso es un circo romano. Pero también en el cine, ¿verdad? Ahí de repente había una doble moral con el tema de Will Smith, ¿verdad? Unos lo defendían, otro que no, otro... Pues el guantazo fue porque defendió a su mujer, ¿eh? Y todo el mundo, es que el Will es mi Will. Es que es mi Will. Más de uno tenía que ser como Will. ¡Pum! Al galletón iba yo a arreglar las cosas, ¿eh? La unción del galletón, ¡pum! Y otros decían, pero escúchame, se le fue la olla y a lo mejor el mismo que lo estaba defendiendo decía, verdad, es que menudo impresentable. Menudo impresentable, ¿no? O sea, ha roto la magia de Hollywood, tío. ¿Qué ejemplo es este, no? O sea, y ahí estamos un poco con esa falsa idolatría. Yo recuerdo mis épocas de pecado, cuando yo consumía drogas, o cuando me iba 2 o 3 días de fiesta, que ya entraba lo que era la risa nerviosa. Ya no sabías ni de lo que te reías, ¿sabes? Y lo mismo estaba riéndote. ¡Ah! Que estaba gritando, o sea, pasaba de la ira a la risa a la ira en un momento, o estás llorando y de repente empiezas a reírte. Bueno, yo recuerdo, y esto es real, es verídico también, que cuando me pegaba 2 o 3 días haciendo todo lo que no tengo que hacer, el martes era el día del bajón y el día de las pesadillas. Y cuando llegaba a casa, después de haberme pegado la fiesta, y me ponían un documental de Sevilla. ¡Qué bonita es Sevilla! Es verdad. Es que es muy duro todo, ¿eh? ¡Qué duro! Es verdad. Y ahora empezaba a reírte. Y un desequilibrio emocional. Y ahora te amo, ahora te odio. Ahora estoy enamorado de ti, ahora estoy enamorado de tu amiga. ¿Eh? Ahora me gusta este trabajo. Es que mi jefe es un petardo. Y las emociones van a ir fluctuando, ¿no? Los que se ríen les ha pasado, ¿verdad? Quiero considerar que no soy el único raro. Mira, yo te estoy hablando del límite, ¿vale? Porque yo llevé mi vida al límite
en el mundo de las tinieblas, y ahora lo intento llevar al límite en la luz de Cristo. Pero en el mundo de las tinieblas era un petardo, o sea, no te puedes imaginar las cosas que a mí se me pasaban por la cabeza, por el corazón, y la poca fuerza de voluntad. Todos los lunes decía, el lunes ya lo dejo. El lunes ya, el día 10. El día 10 se acabó. Y el día 10 doblaba la dosis, niño. O no hay que llevarlo al límite. Puede ser con la mentira o la murmuración, ¿verdad? Hay una lucha, una batalla. Puede ser con la murmuración, con la duda. Puede ser con el control. El control viene es una raíz de amargura. Es miedo. Miedo al abandono, quieres tenerlo controlado. Es una raíz de amargura que manifiesta ahí. Y hay muchas cosas en las que empezamos a caer cuando hay un desequilibrio emocional. Bien. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cafelillos? ¿Cafeterillos? ¿Qué? ¿Cómo arreglamos esta movida? Porque estamos como la Carrie. Estamos como la Carrie. Yo no sé quién es, pero mi mujer lo dice y me hace mucha gracia. La Carrie, por lo visto, era un personaje de una serie que estaba medio loca. Que un día se enamoraba y después mataba... ¿Tú la conoces? ¿Sí? Un día se enamoraba y mataba al novio, otro día. Y era la Carrie o algo así. Hoy estamos arriba y... ¡Wow! Mira, Antonio. Entonces, ¿cómo arreglamos esta montaña rusa, no? Yo quiero darte una herramienta y ahora quiero que habléis vosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice la palabra del Señor: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Qué pasó en el escenario? Vamos para atrás. En el mismo público, the same public, two different moments, ¿no? Same public, two different moments. ¿Sí? ¿Está bien, profesor? Bien. Vamos otra vez, rebobinamos la película. Vamos para allá. ¿Qué le pasó a esta gente? Oye, que lo iban a coronar rey, lo que veían era que, wow, rey, Osana, el que viene en el nombre del Señor, tiendo las prendas, toda la procesión, gloria, gloria, gloria. Todo el mundo está con Jesús, Jesús está de moda, Jesús, el Jesús hippie, ¿no? Jesús está de moda, camisetas de Jesús, todo el mundo tendiendo rama, haciendo fiesta, bailando. Jesús estaba súper guay, era el Jesús powerful, era el super Jesus. Pero al rato a Jesús lo iban a condenar a muerte. Y lo que estaban viendo era a un señor despojado completamente, lleno de sangre, con una corona de espinas, con toda la espalda abierta y de camino a la cruz del Calvario. Estaban viendo un rey fracasado. Este no es mi Mesías. No estaban creyendo por fe en las escrituras que declaraban y decían que el mismo que iban a coronar tenía que sufrir e ir a la cruz para salvar a la humanidad. No caminaron por la fe en la palabra, sino por lo que estaban viendo en ese momento. Es posible que hayas venido y no estés en el mejor de tus días, o no estés en el mejor de tus momentos, pero eso no significa que Jesús no sea rey y que Él lo vaya a hacer otra vez. El Señor es capaz de transformar el lamento en baile. Y si estás en lamento, tranquilo, porque bailarás. El Señor es capaz de convertir el dolor en alegría. Y si estás sufriendo, tranquilo, porque un día verás la cosecha. El Señor es capaz de convertir la muerte en vida. Así que si tienes un familiar que está muriendo, o alguien que está enfermo, compártele las buenas noticias para que camine por fe y no por lo que ve en una camilla. Porque nos veremos en el cielo y nos reconoceremos. Destruyan el templo y en 3 días yo lo que reconstruiré, dice el Señor. El secreto es caminar por fe y no por vista. Cuando caminamos por lo que vemos, nos venimos abajo. Nos cuestionamos los ministerios, los trabajos, las parejas, el matrimonio. Y no caminamos sobre la palabra.
La palabra que trae sujeción, vida y transformación. Así que tienes una potente herramienta. Camina por fe y no por vista. Para que el que hace rey, en los buenos momentos, no digas crucifícalo. Ejemplo práctico. Y aquí quiero que participéis vosotros porque vamos a hacer unos ejemplos prácticos. La fe viene ¿por qué? Dice el oír, ¿vale? ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Voy a traducirlo original, ¿vale? La fe viene por el oír, es en griego original. La fe viene por escuchar, que no es lo mismo oír, que puedes oír un zumbido, que poner atención en lo que estás oyendo. La fe viene por escuchar con atención. Y el oír, que es oído espiritual, se abre por la declaración del ungido de Cristo. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sabes que oír en hebreo es shama? O shema, unos ponen con la E por la vocal, que no hay vocales en el hebreo, ¿sabéis? Otros ponen shama. ¿Sabéis que es la misma palabra que obediencia? Pueden mirarlo en el interlineal. Obediencia mejor que sacrificio. Shema, oír a Dios es mejor que sacrificio. La obediencia no es una carga pesada. La carga pesada es el pecado y hacerlo mal. La obediencia es oír a Dios. Y yo he hecho una frase aquí para ti. La fe se activa cuando escucho a Dios. Y esto me hace obedecer. El tiempo que pases con Dios, el tiempo que escuches su palabra, el tiempo que oigas su voz, Shema, obediencia, le vas a obedecer. En ese grado, le vas a obedecer y ahí todo va a cambiar. Aplicación práctica. Tengo ansiedad. ¿Cuántos de aquí han pasado ansiedad? Estoy ansioso, preocupado, porque hay crisis alimentaria, porque no hay trabajo, porque mi novia me ha dejado, porque mi novio me ha dejado, porque no me echan cuenta, porque mi jefe es un sieso, en fin, lo que sea, ¿vale? O mi jefa, ¿vale? ¿Qué hago si estoy ansioso? Vamos a sustituir con la palabra de Dios. Filipenses 4:6, este versículo le encanta a Gema, dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! O sea, mira qué herramienta hay en la palabra. Para todas las situaciones de desequilibrio emocional de tu vida, tienes una palabra. Para la ansiedad, para la depresión, para el abandono, para la tristeza, para la ira, para todo. O sea, aírate, pero no peques. Es decir, desahógate. ¡Ah! ¡Wow! Salte fuera, porque si no, le pega el grito a tu mujer, ¿sabes? ¡Ah! ¡Oh! Cariño. Aírate, pero no peques, ¿no? Sustituye por la palabra de Dios en aquel desequilibrio emocional. ¿Cuál es el resultado cuando estás ansioso y estás preocupado? El resultado, o sea, lo que haces es orar y dar gracias. El resultado es que la paz de Dios guarda tu mente y guarda tu corazón. Ahora bien, hay muchas aplicaciones prácticas para diferentes situaciones. Y aquí, ¿puedes tocar una canción así tipo jazzística, Gemma? ¿Dónde está el micro? Por eso estaba con esta canción, porque estaba buscando el micro. El micro de la vida. Pues enciéndelo. Sé que hay muchas historias que hablan de Dios. Y aquí, el único que predica, ya que te quita, se va la unción, se va la paloma. Se va la paloma. No solamente Dios me habla a mí. Mira, el que Dios nos hable a todos, todos somos sacerdotes e hijos, gracias a la sangre de Jesús. Yo no te puedo llevar a la presencia de Dios, es la sangre de Cristo la que te lleva a su presencia. Entonces, el que tú oigas a Dios es la prueba legal de que lo que está escrito en la Biblia es real, no al revés. Las personas piensan que Dios te habla solamente leyendo la palabra, y claro que te habla, pero Dios te habla en tu vida, te habla en medio de una canción, te habla en un sueño, te habla a través de una circunstancia, te habla a través de un amigo, te habla a través de alguien que está ungido.
y se activa el oído espiritual. Así que el que Dios te hable es la prueba real de que la Biblia es verdadera. Dios le habló a los profetas, aleluya. Le habló a los discípulos, aleluya. Pero vosotros sois discípulos, nos habla, aleluya. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? En diferentes formas. Hay una escena donde la transfiguración, donde dice que unos escucharon un trueno y otros escucharon la voz del cielo diciendo, ahí está mi hijo amado. La voz de Dios, la misma, fue interpretada de diferentes formas para los que estaban conectados y los que no estaban conectados. Dios sigue hablando, te sigue hablando. Y Dios te está hablando a ti también. Y seguro que te está trabajando en temas que son específicos. Hemos visto que puedes descargar la ansiedad orando por todo y poniendo tus cargas en el Señor. ¿Cuántos de los que están aquí han podido sustituir con una palabra de Dios un desequilibrio emocional? O tienen una historia, o tienen un testimonio, o algo que contar, porque seguro que va a glorificar a Dios. ¿Puedes levantar tu mano? A la de 1, a la de 2, a la de